Muy buenos días y feliz sábado, querida iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes y realmente es una felicidad poder no solamente acompañarlos con la reflexión, sino en este día tan especial para la iglesia, donde a nivel mundial, en todo el mundo, este día se agradece, se ora por los jóvenes y se le da valor a este grupo de hijos de Dios tan especial. Los que somos más grandes, alguna vez fuimos jóvenes, los jóvenes son jóvenes y los niños algún día serán jóvenes. Así que es una experiencia que todos pasamos y hoy la iglesia quiere decirle gracias a este segmento tan especial y agradecer también, y es lindo ver cómo ustedes involucran a las nuevas generaciones en diferentes actividades, que está bueno. Necesitamos seguir creciendo en esto. Los jóvenes son el presente de la iglesia y a veces ellos se van de la iglesia porque no tienen nada que hacer. Así que está bueno que la iglesia les dé lugar. Los más grandes estamos para acompañar, para aconsejar, para cuando alguien se equivoca, extender una mano para ayudarlo a salir, no para condenar. Y creo que de esa forma la iglesia va creciendo de forma equilibrada y unida. Así que gracias a Dios entonces por este espacio tan especial. Y hoy el tema que queremos compartir es un tema que justamente ha sido preparado por los jóvenes, pero que nos es de valor y de importancia para todos, no importa la edad que tengamos. Decía el hermano Andrés, ¿no? Estoy pisando los 87. La voz ahí todavía anduvo 10 puntos, así que excelente. Seguir sirviendo a Dios no tiene límites, no hay edad. Todo aquel que quiere servir a Dios puede hacerlo, de una o de otra manera. Todos tenemos dones diferentes. Pero el gran secreto es colocar esos dones en manos de Dios. A ver, ¿alguien sabe cómo es el lema de este sábado para los jóvenes? ¿Alguien sabe? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe cuál es el lema? ¿La mayoría? Bueno, no se preocupe. Si usted no sabe, no se preocupe, solamente, no sé cómo anda la vista, pero si alcanzan a leer acá, este es el lema. A ver, ahora sí pregunto, ¿quién sabe cuál es el lema? Es todo. Bueno, ¿cómo se llama el lema? Comunidades transformadas. Comunidades tiene que ver con el ámbito en el cual uno se mueve, el barrio, la familia, el ámbito de trabajo, los amigos, la escuela. Comunidad tiene que ver cuando voy a la parada del colectivo, cuando voy a comprar al supermercado, cuando voy al hospital. Tiene que ver con toda interacción. Todos nosotros tratamos con alguien. De una o de otra manera, influenciamos, aunque a veces no lo pensemos. Usted y yo, nosotros, impactamos de una manera o de otra manera. Por lo que decimos, y también ¿saben por qué? Por lo que dejamos de decir. No, yo estuve callado, no dije una palabra. Bueno, ese silencio también marca una influencia. No, yo dije todo, me escuchó y le dije lo que le tenía que decir.
Bueno, esa expresión marca una influencia. Todos nosotros influenciamos en alguien, para bien o para el otro lado, ¿no? Nadie pasa desapercibido, aunque a veces pensamos que las demás personas no son impactadas. ¿Cuál es el desafío que nos presenta esta reflexión de hoy? Tanto para los jóvenes como para los adultos y para los niños. El desafío es que nosotros podamos transformar, que no es una palabra que nos gusta demasiado, porque cuando se trata de cambiar algo, generalmente el ser humano le gusta las cosas que están establecidas, y más los que somos más grandes, somos más duros en ese sentido. Si algo se hizo así, acá siempre se hizo así. No, siempre se hizo así. Y ahora viene este joven y quiere cambiar. ¿No? Y estos jóvenes, y ahí nos quejamos y nos peleamos con los jóvenes. Si siempre pusimos el púlpito acá, ¿por qué los jóvenes lo quieren poner ahí? ¿No? Los adultos somos más difíciles de asumir cambios. Y el tema de hoy nos desafía a transformar, a ser agente de transformación donde quiera que vamos. Y miren, yo quiero llamar la atención de ustedes en esta mañana a dos aspectos. A ver, esto es para los costados, ¿verdad? Bueno, lo aprieto, pero no me está haciendo caso. Tal vez me ayudas ahí. Ahí está. ¿Qué es esto? Sal. ¿Les gusta la sal? Pero no demasiado, ¿verdad? Porque ustedes saben que la sal, si bien transforma ¿qué cosa? El sabor, la sal en exceso no es bueno para el organismo. Bueno, es más, yo creo que algunos de los que estamos acá tal vez tenemos prohibido comer sal, ¿sí? Pero no me refiero tanto a esa sal, aunque vamos a tomarlo como ejemplo. ¿Para qué sirve la sal? Antes había alguien que decía qué gusto tiene la sal, ¿no? ¿Para qué sirve la sal? Para dar gusto, dar sabor a la comida. Muy bien. Ahora no se usa tanto, pero yo tengo bien a mi mente mi abuelita. Hace muchos años atrás usaba la sal para muchas cosas más. ¿Para qué más sirve la sal? A ver los especialistas. Para conservar alimentos. Excelente, muy bien. ¿Qué otro uso tiene la sal? Conservar, dar sabor. La sal es muy buena también como una especie de antibiótico, ¿sí? Con ciertas lastimaduras. En el campo, alguien expresaba recién, yo soy del campo, cuando era niño era en el campo, por allí caminaban y por ahí se cortaban o algo, y la sal, o la salmuera, como le decían, ¿no? Agua con sal, inclusive relaja, está comprobado que relaja el dolor de pie. Te duele los pies, uy, cómo duele. Llego a casa, agua tibia con sal, coloco ahí un rato y tiene un efecto relajante. Es impresionante los usos que tiene la sal. Y otro ejemplo que está vinculado con la transformación de algo es, me ayudas allí porque acá no logro, es la luz. Recién nuestra maestra de los niños nos contó la historia
de Saulo, que había quedado ¿cómo? Ciego, no podía ver. Y cuando se corta la luz, el ambiente queda todo ciego, nos chocamos por ahí, hasta que viene la luz y la luz transforma el ambiente y donde había oscuridad, ahora hay luz. Vamos a la siguiente diapositiva y yo quiero invitarte a buscar en la Biblia Mateo 5, 13 al 16. Mateo 5. Hemos visto cómo la sal y cómo la luz son dos elementos que transforman la realidad. Ahora, miren lo que dice la Biblia, porque Jesús usó estos dos elementos y miren cómo lo aplica la palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice el texto bíblico, ¿cómo comienza el texto? Vosotros, ustedes, nosotros. Jesús dijo, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal. No, pero yo no soy sal. Sí, Jesús lo dijo, vosotros sois la sal, la que tiene que dar sabor, la que tiene que transformar el ambiente en el cual te moves. Vosotros sois la sal, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¡Qué impresionante! Jesús usa este ejemplo conocido para los discípulos y Jesús dice, ustedes son sal. Ahora, si la sal pierde el sabor, ¿para qué sirve? Qué duro, ¿no? Fue muy duro Jesús. Si la sal pierde el sabor, no sirve para nada. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 14. Vosotros sois, ¿qué cosa? Luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un mueble y no se pone sobre el candelero para que alumbre a todo lo que están en casa. La luz es para ponerlo en un lugar alto que ilumine. Nadie pone una luz para encerrarlo debajo de un mueble. La luz es para iluminar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras. Y acá está un elemento importante en la descripción de Jesús. Acá Jesús comienza a explicar qué significa que yo soy luz. Evidentemente Jesús le está diciendo a sus discípulos, hay algo que ustedes y yo podemos hacer. A esto Jesús le llama buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Dios, Jesús, llama a sus hijos sal para dar sabor, llama a sus hijos luz para iluminar a través de sus buenas obras, y que como resultado de esas buenas obras, las personas sean direccionadas ¿a quién? Glorifiquen a Dios. Qué interesante. No son buenas obras para que usted quede bien. No son buenas obras para que la gente diga,
mirá qué buena gente, qué buen hermano, qué buena persona. No, no, no. No es para que yo sea exaltado. Ser luz es para exaltar ¿a quién? Para llevar a las personas a Cristo. Y este es un punto importante. Ahora, miren lo siguiente. Tanto la sal como la luz transforman el contexto. Y hoy el Señor nos llama a ser sal y a ser luz para transformar el contexto en el cual estamos. En el caso de la sal, la comida. En el caso de la luz, el ambiente. Y en el caso de las personas, de los hijos de Dios. La siguiente imagen que vamos a ver, yo quiero destacar el siguiente pensamiento, porque el título de este tema es Transformando comunidades, transformando a los que nos rodean. Pero, en realidad, antes de impactar hacia afuera, hay una transformación que tiene que suceder ¿dónde? Dentro mío, en mi corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, tiene que ver con nuestra mente. Miren lo que dice Romanos, acompáñenme porque este es el texto clave, que a partir de ahora quiero dedicar un momento a ampliar con ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. ¿Cuál es el llamado que nos hace la palabra de Dios? Romanos 12, 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, ¿sino qué? Transformaos, y acuérdense de esta palabra clave, transformaos, por medio de la renovación, ¿de qué cosa? De nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la palabra clave en este texto? Es la palabra transformaos. ¿Saben? Ustedes recuerden que la Biblia fue escrito en dos idiomas principales. El Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En el hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Cuando la Biblia dice transformaos, lo traduce al castellano transformaos, ¿saben cuál es la palabra que aparece en el idioma original en el cual escribió el apóstol Pablo? Aparece la palabra metamorfosis. ¿Escucharon alguna vez esta palabra? ¿Sí? Los que van al secundario ya estudiaron en biología. ¿Qué es la metamorfosis? Bueno, metamorfosis es la unión de dos palabras. La palabra meta y la palabra acá está mal escrito, morfosis, acá dice morfosis. Meta es cambio. Morfosis es forma, es cambio de forma. Miren, vamos a ver el siguiente video para que lo entendamos mejor. Miren este video. Hay que darle clic por aquí abajo, me parece. Esta es una larva, un gusanito. ¿Conocen la historia, no?
El gusanito tarda 4 días ahí hasta que luego se transforma, sale de su lugarcito, comienza a comer, crecer y luego comienza su proceso de metamorfosis, de transformación. Y ese gusanito feo que cuando lo vemos lo queremos pisar, deja de ser un gusanito que se arrastra y se transforma ¿en qué? En una mariposa. ¿Han visto esta o recuerdan esta escena? Esto que acabamos de ver, pasamos a la siguiente diapositiva, se llama metamorfosis, un cambio de forma. Y la Biblia usa esta expresión de la naturaleza y lo aplica a lo que tiene que suceder en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso, acá está el secreto, hermanos. Nosotros aquí estamos hablando de transformar comunidades, de ser influencia para otros. Pero antes de ser influencia para otros, la transformación tiene que suceder ¿en quién? En mí. Porque si yo no soy transformado por Dios, ¿qué voy a transmitir? ¿Cómo voy a influenciar? Voy a ser como la sal que perdió el sabor. Voy a ser como la luz que se quedó el foquito quemado. Ahora, miren este detalle. El apóstol Pablo dice que tiene que haber una metamorfosis, una transformación, y yo voy a destacar los 3 aspectos del versículo 2, Romanos 12, 2. ¿En qué tiene que haber esa transformación? Primero, no conformarse a qué dice. No se conformen con este siglo. ¿Hay alguien que se está acostumbrando a esta vida? El apóstol Pablo dice, tiene que haber una metamorfosis, un cambio ahí. Segundo, ¿qué otra cosa el Señor nos llama a enfrentar esta metamorfosis? A la renovación de ¿qué cosa? Del entendimiento con la ayuda de Dios. ¿Cómo estoy evaluando las cosas? ¿Con qué anteojos? A ver, lo que usamos anteojos, ¿no? Sin anteojos no vemos nada. Al menos yo, no leo ahí, no alcanzo a leer. Me pongo los anteojos y ahí los anteojos me permiten tener claridad. Y el apóstol Pablo dice, hay que ir al oculista divino para que te dé la graduación justa, la capacidad de comprender, de entender, de renovar el entendimiento. Y entonces el tercer punto que plantea el cambio, la metamorfosis, es comprobar la buena voluntad de Dios. Que la misma Biblia dice que ¿cómo es la voluntad de Dios? A ver, ¿y esto cómo es? Porque a mí me parece que la Biblia es medio aburrido, no sé qué le parece a ustedes. Y me parece que lo de la Biblia ya pasó de moda. Ya estamos en el año 2025 y ustedes todavía siguen leyendo la Biblia. Me parece que Dios sí existe, pero tampoco tanto fanatismo de tener que venir todos los sábados a la iglesia, ¿no? Ustedes me parece que son fanáticos porque no solamente vienen a la mañana, sino por lo que escuché también van a venir a la tarde. Y acá el apóstol Pablo dice, ojo, hay que comprobar la buena voluntad de Dios porque es agradable y es perfecta. En otras palabras, vale la pena hacerle caso a Dios. Vale la pena seguir los consejos de la palabra de Dios. Pero tenés que comprobarlo, dice Pablo. No dejes que otro te cuente.
Vos tenés que experimentarlo. Este es un llamado que Pablo nos hace a conocer la voluntad de Dios y no solo como una información, sino a vivir para entonces poder transformar mi vida y ser de bendición para la comunidad en la cual vivimos. Miren, la metamorfosis describe un cambio que se produce de adentro hacia afuera. Por eso, antes de transformar a otros, la transformación tiene que venir ¿de dónde primero? De mi propia vida, de mi propio corazón. Yo tengo que caer a los pies de Cristo. El mundo quiere hacernos cambiar de opinión y para ello ejerce presión externa. Salimos a la calle, vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos a comprar en el colectivo, la televisión, internet, TikTok, Instagram, Facebook, todo nos genera presión. Hagan esto, vístanse de esta forma, coman esto. Presión externa que nos impacta y a veces nos controla. Y no sabemos qué hacer. Y a veces hasta dudamos de Dios. Pero aquí la propuesta es que el cambio no viene por presión del entorno. Los cambios vienen por un trabajo que el Espíritu Santo hace en mi mente. Y miren cómo funciona esto, porque el Espíritu Santo transforma nuestra mente, nuestro interior. Si el mundo controla nuestros pensamientos, nos conformamos. Pero si Dios controla nuestros pensamientos, somos transformados. Te pregunto, como pregunta de reflexión, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos conformados? ¿O estamos siendo transformados por Dios? La presión de afuera nos hace conformarnos. El trabajo del Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de encarar la vida. Vamos a la siguiente diapositiva porque yo quiero detenerme en estos tres pensamientos finales de Romanos 12:2. El primer pensamiento decía que nosotros no debemos conformarnos a las cosas de este mundo, de este siglo. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas de este siglo, de este mundo, que nos hacen conformar o que nos hacen acostumbrar? ¿Cuáles son? Miren lo que dice este texto bíblico, Primera de Pedro 1:14. ¿Quién se anima a leer ese versículo? ¿Quién me ayuda a buscar? Por favor, léelo. Primera de Pedro 1:14. Dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores. Ahí está. ¿Cuáles son las cosas de este mundo que nos hacen conformar? El apóstol Pedro dice, pórtense ¿como qué? ¿Como hijos? ¿Obedientes a quién? A Dios. Ahora, miren lo que dice Mateo 13:22. ¿Cómo Jesús contó en esta parábola la lucha que teníamos? ¿Quién lo tiene? Mateo 13:22. Y alguien que se anime a leer. Ahí, gracias, el joven. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Oye la palabra, dice, pero el que se conforma a este siglo, oye, conoce, escuchó, pero ¿qué pasó? ¿Qué cosa hace ¿qué dice el texto bíblico? Las preocupaciones, el engaño de las riquezas,
lo que la Biblia llama en otra versión el afán de este mundo, ¿no? Miren, a ver, miren aquí la pantalla un poquito. Yo solamente mencioné tres afanes, tres preocupaciones. Material, que nos pueden alejar de de Dios y nos hace conformar a este mundo. El estatus, ¿qué es el estatus? El estatus es, yo quiero ser también como el otro. Si el otro cambió de auto, ¿yo qué hago? Si el otro se compró una máquina de cortar pasto nueva, si el otro cambió de peinado, yo no puedo ser. Bueno, cosas, eso se llama estatus. Y hoy día la sociedad vive lo que se llama en sociología la era del simulacro. Vive lo que no es. Da una imagen de lo que realmente no es. Y esto pasa mucho por lo material, el dinero, el trabajo. Y cuando no son cosas malas en sí mismo. ¿Está mal tener plata? No es malo tener plata, hermanos. ¿Qué es lo malo? Cuando nosotros, a costa o para tener plata, dejamos de lado los principios de Dios. ¿Está bien? Entonces, si uno puede honestamente obtener recursos a través de un trabajo digno, no es problema. El problema no es el trabajo, el problema son los excesos. Que por trabajar, por tener más cosas materiales, generamos crisis con mi prójimo y me separo de Dios. Ese es el afán de este siglo, de este mundo. La ropa, puse por poner un ejemplo, el celular, tengo que cambiar el celular porque este ya está viejo. ¿Pero anda o no anda? Sí anda, pero ya no saca la foto, la selfie que quería sacarme, ¿no? Entonces, el afán de este mundo nos absorbe y nos hace perder el foco, el sentido verdadero de la vida. Puse otro, relacional. Y acá es donde tiene que ver, donde la presión del grupo, yo quiero sentirme parte del grupo. Y si no me siento parte, no soy aceptado por ese grupo. Y ahí entran las amistades. Y muchas veces ponemos en juego los principios, los valores cristianos. Así que hermanos, y esto es para los que son más jóvenes y para los que somos más grandes. Nosotros tenemos que evaluar, cuando el apóstol Pablo dice, no se conformen a este mundo. Está diciendo, ojo, con que el estatus, todo esto, con que el grupo, las amistades, nos hagan poner en juego la palabra de Dios. Así no vamos a transformar las comunidades. Y ni les cuento en el aspecto moral, donde todo es relativo. Hoy día se usa esta palabra, todo es relativo, depende. Todo depende. ¿De qué depende? Depende de lo que usted juzgue. Si para usted está bien, entonces es bueno. Si para usted está mal, entonces no vale. Es decir, hoy día, moralmente hablando, la sociedad, el ser humano se alejó de la palabra. Ya la palabra de Dios no es la autoridad. Hoy día la autoridad soy yo y mi forma de ver las cosas. A esto se le llama la autopercepción. Lo que yo percibo, lo que a mí me parece, aunque esté en contra de la palabra de Dios, si a mí me parece, es así. Y entonces, por dar un ejemplo nomás, acá entra todo el contexto de la sexualidad humana. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Dios qué creó?
nene y nena. Así fue el origen y si la palabra de Dios es autoridad para mí, la Biblia me enseña esto. ¿Qué me dice el siglo actual? ¿De qué depende? De mi autopercepción. Si yo considero que soy otra cosa, eso soy. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Hoy día se busca religiosidad, es decir, cada uno busca a Dios a su manera. A mí me hizo bien, me gustó esa música, entonces música buena. Me gustó esa predicación, entonces es verdad, es palabra de Dios. Ah, no, ese me aburrió, así que no es palabra de Dios. Esa música no. Entonces yo me transformo en quien decide qué es verdad, qué es mentira, qué es... Y eso es un peligro, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en el primer no se conformen a este siglo. Es peligroso. Yo aquí solamente puse algunos ejemplos. Vamos a al siguiente párrafo, porque el versículo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La pregunta es, ¿qué es renovar o conversión o renovación del entendimiento, del discernimiento, de la capacidad de evaluar las cosas? ¿Cómo estoy evaluando las cosas? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo también tuvo esta lucha. Y Pablo tenía mucho para decir, no, yo soy esto, además tengo esta ventaja, nací acá. Pablo tenía muchas cosas materiales y humanamente hablando para sentirse seguro. Pero Pablo renovó su entendimiento y llegó a declarar lo siguiente. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 7? 3:7. ¿Quién no leyó todavía y se anima a leer en voz alta? Hermana, aquí adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto es algo muy profundo, porque cuando nosotros vamos cambiando nuestro entendimiento, la comprensión de quién es Dios, quién soy yo, el lugar que ocupa la Biblia en mi vida, entonces la balanza va, mira, yo pensaba que era el más vivo de todo haciendo esto. O mi seguridad estaba puesta en esto otro. Pero Pablo dice, ojo, atentos, dice Pablo, porque cuantas cosas eran para mí ganancia, yo esto lo decía, esto está buenísimo. Cuando conocí a Cristo, esa ganancia se transformó en ¿qué? Me parece que esto no era tan ganancia como yo pensaba. ¿Y qué dice el versículo 8? ¿Quién lee el versículo 8? Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Dios. ¡Qué bárbaro! En más, dice Pablo, les abro mi corazón. Todo, absolutamente todo es una basura. Esa palabra usa. Y en el idioma original usa una palabra que traducido es más fuerte todavía. Tiene que ver con los desechos. Todo es basura. Si lo comparo con ¿qué? Con conocer a Cristo. Elena de White dice, miren cómo sucede esta transformación. Cuando la mente se detiene en Cristo, y acá está la clave, porque, hermanos, jóvenes, ¿cuánto tiempo pasamos reflexionando en Dios en un día común? Si la mente no se detiene en Cristo,
no voy a ser transformado. Cuando la mente se detiene en Cristo, el carácter es moldeado a la divina semejanza. Los pensamientos se saturan con el sentimiento de su bondad y su amor. Contemplamos su carácter y de ese modo Él está en todo nuestro pensamiento. A menos que yo dedique tiempo en pensar en Cristo, en conocerlo más, no voy a ser transformado. Cuando salgo a la calle y de pronto alguien se me coló en el supermercado, ¿cómo reacciono? Cuando alguien toca bocina, fui a jugar al fútbol y alguien me pegó, me dijo algo, ¿cómo reacciono? Cuando alguien me ofrece alguna bebida, alguna sustancia que no corresponde, ¿cómo reacciono? Cuando me dan un vuelto de más, me dieron esos 20, 50, 100 pesos de más, o lo que sea, ¿cómo reacciono? La forma de reaccionar va a ser de acuerdo a esto, a qué tenga en mi mente. ¿Está Cristo? Si está Cristo, mi reacción va a ser, estaba martillando el otro día, ¿no? Y le erré ustedes saben, al clavo y le pegué al dedo. Si Cristo está en mi mente, ¿al cristiano le duele también el martillazo? ¿Sí? Entonces no hay ninguna ventaja en ser cristiano. El dolor está, pero la reacción marca quién está en ese corazón. Ojo con esto. Vino y te dijo eso que era injusto, que era mentira o lo que sea. ¿Cómo reaccioné? Las veces que le dije que no hiciera eso y lo sigue haciendo. ¿Cómo reaccioné? Su amor nos envuelve. Su imagen está impresa en los ojos del alma. Influye en cada detalle de nuestra vida diaria. Suavizando, porque a mí se me sale el indio, ¿no? Y me va a conocer y le voy a decir todo lo que le tengo que decir. Pero cuando Cristo está presente, ocurre el milagro. Suavizando, subyugando sería como, anda, escondé, lo retiene, ¿no? Lo deja ya. Nuestra naturaleza entera, contemplando, somos formados a la semejanza de Cristo. Último pensamiento, y con esto termino. Porque dice el texto bíblico, termina el texto bíblico, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿qué implica comprobar o experimentar la buena voluntad de Dios? Ya que es agradable y ya que es perfecta, yo quiero experimentar eso, quiero vivirlo. ¿Qué me dice Romanos 2:18? ¿Quién me ayuda a leer? Mientras que otro busque Efesios 5. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Qué implica comprobar o experimentar la buena voluntad de Dios? Paso 1 es conocer qué pide Dios. ¿Cómo actúo? ¿Qué decisión? Necesitamos seguir conociendo qué pide Dios. ¿Querés leer? Gálatas 2:20, excelente. Un buen consejo bíblico para nosotros, para este tema. Y vamos a leer Efesios 5, estos versículos que clarifican lo que Pablo quiere decir.
de forma práctica. ¿Quién me ayuda con el versículo 8? 5:8. Sí, hermana. Porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Otro tiempo erais tinieblas, no veías bien, no tenías claro, pero ahora ya estás conociendo la voluntad de Dios. Y como ya estoy conociendo la voluntad de Dios, ahora tengo que experimentar, andemos como hijos del Dios. ¿Y qué dice el versículo 10 y 11? 10 y 11. Sí. Efesios 5, 10. Sí. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y el 11? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Ahí está. Fíjense la progresión. El apóstol dice, ya no andes en tiniebla, ahora que estás conociendo, tenés otra información, ahora hay que andar como un hijo de Dios. Y el versículo 11 usa esta palabra, comprobando. ¿Qué significa la palabra comprobando? Experimentando. No lo vivas solo como una información de la mente. Hay que trasladarlo ¿a qué? A las decisiones que tomo todos los días. Si yo sé que tomar bebidas alcohólicas no es bueno para mi organismo, ahora ¿qué tengo que hacer? Cuando alguien me dice un traguito no pasa nada. No mató a nadie un traguito de... ¿Y qué dice el Hijo de Dios que ahora anda en luz? Gracias, pero no tomo. ¿Y qué dice el versículo 15? ¿Quién? Sí. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Qué lindo, ¿no? Es decir, el Señor nos llama, nos convoca a que nosotros podamos asumir una actitud, una decisión consciente. No andes como necio, dice. El necio es el que no tiene claro. Anda como hijo de luz. Porque cuando yo conozco y hago caso, ahí entonces yo compruebo que la voluntad de Dios es como. Es buena. Vale la pena hacerle caso a Dios. Aunque a veces incluso no lo comprenda. Aunque a veces daría la impresión que aquellos que no hacen la voluntad de Dios, mira cómo prospera ese. Y yo acá, perdiéndome, aburrido en la iglesia. No, la voluntad de Dios no solo es buena, sino que el texto bíblico nos desafía a experimentarla porque es agradable, está bueno y es perfecta, es completa. Termino con estos dos párrafos siguientes. La anterior. La fe genuina, la fe verdadera, se demuestra a través de acciones. Y es ahí donde entra nuestro título, nuestro lema. Comunidades transformadas por vidas transformadas. Como yo fui transformado por el Señor, como yo fui bendecido por Dios, tal vez pueda ser de bendición para otros. La sal conserva y da sabor. Nuestra presencia debe enriquecer la vida de los demás. Desafío para esta semana. ¿Cómo hago para que mi presencia, mi vida, sea de bendición para otros? Incluso para el que no se merece a la vista humana. Porque ustedes, imagino, bueno, ustedes tienen cara de buenos, pero por donde yo vivo, por allá,
allá la gente dice, no, este se merece, este no, el otro me hizo, el otro dijo, me miró, bueno. En todos lados, sí, bueno, entonces me siento más tranquilo. Nuestra presencia debe enriquecer la vida de los demás, la sal. Y la luz disipa las tinieblas, elimina la oscuridad. Nuestras acciones deben traer, ¿qué cosa? Claridad y ¿qué? Y esperanza. Termino acá, hay alguna diapositiva más, pero termino acá porque la hora se fue. Pero el gran desafío, hermanos, es, ¿será que el Señor puede contar conmigo? ¿Será que el Señor puede contar con nosotros? ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, en esta mañana yo quiero que me uses para hacer sal y para hacer luz? Amén. Para transformar comunidades, para transformar, ser de bendición. Que Dios te use con su poder. Que el Señor nos transforme a nosotros en primer lugar y nos use para transformar a otros. ¿Me permiten hacer una oración? Así como estamos, inclinamos los rostros y oramos. Padre nuestro, gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu llamado. Y gracias porque hoy nos perdonas, nos transformas y nos usas. En esta mañana queremos renovar nuestro compromiso contigo, de ser sal, de ser luces, de no conformarnos a este mundo. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécenos en nuestra lucha espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.